El reflejo en el espejo. La casa parecía tranquila esa noche, como cualquier otra, pero algo en el aire, algo invisible, no dejaba de pesarlo todo. A través de las cortinas, la luz de la luna apenas iluminaba el camino que llevaba hasta la entrada principal. La misma casa que había sido su hogar durante años, donde había reído, llorado y vivido tantos momentos felices. Aquel lugar, que en algún tiempo le había brindado comodidad, ahora le parecía un espacio ajeno, desconocido y peligroso. Alicia se encontraba sola. Su familia había salido a una reunión y ella había decidido quedarse en casa, disfrutando de la paz que le otorgaba la quietud del lugar. Sin embargo, una extraña sensación de incomodidad comenzó a crecer dentro de ella, una incomodidad que no lograba comprender. La casa estaba demasiado silenciosa, casi como si las paredes respiraran lentamente, esperando algo. La joven caminaba de un lado a otro en el pasillo, intentando encontrar algo que hacer para disipar esa sensación de inquietud. La cocina estaba vacía, los muebles del salón inmaculados, y el reloj de pared seguía su curso sin alterarse. Pero algo en el pasillo le hizo detenerse. Allí, al final, había un espejo antiguo, un objeto que había pertenecido a su abuela. Siempre le había causado cierta fascinación, pero esa noche, por alguna razón, no le resultaba tan atractivo como solía serlo. El espejo estaba colocado sobre una mesa de madera oscura, una pieza que nunca había llamado la atención, pero que ahora parecía desprender una energía extraña. Alicia no podía apartar la mirada. En el reflejo del cristal veía su propio rostro, pero había algo extraño, algo que no encajaba con lo que conocía. Un escalofrío recorrió su espalda. Sus ojos se clavaron en el reflejo, y por un momento creyó ver algo moverse a sus espaldas. Se giró rápidamente, pero la habitación estaba vacía. Sin embargo, cuando volvió a mirar el espejo, vio algo que la hizo sentir un nudo en el estómago. La figura de Alicia en el reflejo no era la misma. Su rostro se veía más pálido, sus ojos más oscuros, y su expresión era una mezcla de desesperación y miedo. Alicia parpadeó varias veces, pensando que era producto de la fatiga, pero cuando volvió a observar, la imagen en el espejo había cambiado nuevamente. Ahora, su reflejo sonreía, una sonrisa torcida que no correspondía con la suya. Aquella imagen no era ella. Comenzó a sentir un peso en el pecho, como si alguien estuviera observándola desde detrás del espejo. La joven dio un paso atrás, temerosa, pero sus pies no respondían. El miedo la paralizaba. La imagen de su reflejo comenzó a moverse, pero no de una manera que pudiera explicarse. Su reflejo empezó a salir del marco del espejo, como si el cristal fuera solo una barrera temporal. La Alicia del reflejo se estiró, sus brazos se alargaron, y de repente, su figura apareció completamente fuera del espejo, como un grito ahogado escapó de la garganta de Alicia, pero antes de que pudiera reaccionar, el reflejo comenzó a acercarse hacia ella. La figura distorsionada la miraba fijamente, y sus ojos vacíos reflejaban un vacío insondable, una oscuridad que parecía devorar todo a su paso. «¿Quién eres?», susurró Alicia, apenas con fuerzas para hablar. Su voz sonó débil, quebrada, como si fuera una niña asustada. El reflejo sonrió, pero la sonrisa no era amable. «Soy la parte de ti que has olvidado», respondió, con una voz que no era suya, pero que resonaba profundamente en su mente. «Soy lo que has ignorado durante todos estos años, la sombra que habita en tu alma». La joven intentó gritar, pero no pudo. La fuerza de la figura la mantenía inmóvil, y algo en su pecho comenzaba a apretar con más fuerza. Cada palabra que el reflejo pronunciaba parecía hacerla más débil, como si la estuviera absorbiendo, como si estuviera siendo devorada por esa extraña presencia. «¿Qué quieres de mí?», consiguió decir Alicia, luchando por respirar. «Lo mismo que siempre has querido», respondió el reflejo,
acercándose aún más. La paz, la libertad, la verdad que has mantenido oculta. Y ahora, por fin, la tendrás. De repente, el espejo comenzó a vibrar. Un ruido ensordecedor llenó la habitación, y el cristal se agrietó lentamente, como si algo estuviera tratando de escapar de él. Alicia, aterrada, miró a su alrededor, buscando una salida, pero la figura del reflejo ya estaba completamente fuera del espejo, flotando frente a ella. Sus ojos brillaban con una luz oscura, como si hubieran absorbido toda la oscuridad del mundo. «No, no quiero ser parte de ti», gritó Alicia, intentando luchar, pero su cuerpo ya no respondía. La figura del reflejo no dijo nada, solo sonrió y con un movimiento rápido tocó el rostro de Alicia. En ese mismo instante, el rostro de la joven se distorsionó, como si su propia identidad estuviera siendo absorbida por esa oscuridad. Los ojos de Alicia se vaciaron y su cuerpo cayó al suelo, como una muñeca rota. Cuando la figura del reflejo desapareció, la casa quedó en silencio una vez más. Pero algo había cambiado. Alicia ya no estaba allí, y en su lugar, el espejo ahora mostraba a una mujer de ojos oscuros y sonrisa torcida. La casa, antes familiar, ahora parecía más fría, más vacía. Nadie sabía lo que había sucedido esa noche. Nadie supo nunca lo que pasó con Alicia, pero algunos afirmaron haber visto algo extraño en el espejo, algo que no era humano, algo que observaba desde el otro lado, esperando a su próxima víctima. La casa quedó en silencio, pero Alicia no podía dejar de pensar en lo que había vivido. Algo había cambiado. El aire se sentía más denso, más pesado, como si la casa misma respirara con una angustia que nunca antes había estado presente. Alicia se levantó del suelo con dificultad. Sus piernas temblaban y su mente estaba llena de confusión. Miró al espejo, aún sintiendo el eco de lo que acababa de suceder. No entendía qué había ocurrido, cómo ese reflejo había logrado salir del cristal y tomar su lugar. Pero lo que le aterraba más que nada era el hecho de que no se sentía como antes. Algo dentro de ella había cambiado, como si hubiera perdido una parte de sí misma, un fragmento de su alma que ahora pertenecía a ese reflejo oscuro. Decidió salir de la habitación, intentar despejarse, pensar con claridad, pero cada vez que caminaba por la casa, sentía que algo la observaba. Algo la seguía desde las sombras, tan cerca, pero tan lejano. Los objetos que solían estar tranquilos, como si nada alterara su lugar, parecían moverse ligeramente al girar la cabeza. Los relojes marcaban la hora de manera errática, y los murmullos del viento se mezclaban con voces que no podía identificar. En el salón, frente a una chimenea apagada, Alicia se sentó en el sillón, abrazándose a sí misma. Cerró los ojos, deseando que todo fuera una pesadilla. Pero cuando los abrió nuevamente, algo le hizo volverse hacia la pared frente a ella. El reflejo del espejo había cambiado, y ahora aparecía dentro de la habitación, reflejando una figura que no era la suya. Era la misma sonrisa torcida, los mismos ojos vacíos, la misma presencia que la había aterrorizado. Pero había algo nuevo, una sombra en el fondo del espejo que parecía moverse lentamente, como si esperara el momento adecuado para saltar hacia ella. El reflejo de Alicia ya no estaba quieto. Sus movimientos eran erráticos, como si estuviera luchando por liberarse de la superficie del espejo. Y en su rostro ahora podía ver una expresión de desesperación, una cara que suplicaba ser liberada. «¿Qué quieres de mí?», Alicia murmuró, sintiendo el peso de la oscuridad que la rodeaba. El reflejo la miró con los ojos vacíos. En su rostro un brillo peligroso se encendió. «Quiero lo que siempre has temido», dijo con voz baja y gutural. «Tu alma, tus recuerdos, todo lo que has estado escondiendo de ti misma». Alicia retrocedió, pero el reflejo la siguió, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Ahora la figura ya no estaba atrapada en el cristal,
sino que estaba frente a ella, tan real como cualquier otra persona. La joven se levantó del sillón buscando una salida, pero las puertas de la casa parecían cerrarse por sí solas. Algo la mantenía atrapada en ese lugar, y sentía que el reflejo se acercaba cada vez más. «Debes recordar», dijo la figura, acercándose a ella con movimientos lentos, casi hipnóticos. «Debes recordar lo que has olvidado, lo que has ignorado durante tanto tiempo». Alicia intentó luchar, intentó alejarse de esa figura, pero algo en su interior la detenía. La voz del reflejo la arrastraba hacia un lugar oscuro dentro de su mente, donde los recuerdos más dolorosos comenzaban a resurgir, esos recuerdos que había intentado borrar durante años. De repente, un destello de memoria iluminó su mente. Recuerdos olvidados de su infancia, de una casa diferente, de un juego con su hermana. Pero, a medida que esos recuerdos volvían, también lo hacía el terror. Recordó que cuando era niña había sido testigo de algo horrible, algo que había sucedido en esa misma casa, un accidente, una tragedia que había marcado su vida de manera irreversible. Su hermana pequeña, desaparecida sin dejar rastro. Alicia había intentado olvidarlo, intentado continuar con su vida, pero algo en su interior siempre le había dicho que no estaba bien. Ahora, frente a ella, el reflejo la observaba con una sonrisa más amplia, más cruel. «Lo has olvidado, pero yo lo recuerdo todo», dijo el reflejo, mientras su figura se alargaba de manera antinatural, como si fuera una sombra que no podía desaparecer. «Tu hermana nunca se fue. Ella está aquí, dentro de ti». Alicia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, que su mente se sumergía en un abismo oscuro. Las paredes de la casa se desvanecieron, y lo que vio fue aún peor. Una visión de su infancia, una imagen distorsionada de ella y su hermana jugando en el jardín. Pero algo estaba mal. Los rostros de las dos niñas se distorsionaban, en una mueca grotesca, sus ojos vacíos como los del reflejo. La figura en el espejo comenzó a desmoronarse. Sus brazos se retorcían, se alargaban y se desintegraban en sombras. Alicia intentó gritar, pero no pudo. Las sombras la envolvieron, la atrajeron hacia el espejo, y en un instante todo desapareció. La casa estaba vacía, el espejo en el salón intacto, la puerta principal cerrada. Nadie podía explicar lo sucedido esa noche, y nunca hubo rastro de Alicia. Sin embargo, los vecinos reportaron algo extraño en la casa. En las noches más oscuras, aseguraban ver una figura dentro del espejo, una silueta con ojos vacíos y una sonrisa torcida. Lo que no sabían era que, en algún rincón de ese hogar, Alicia ya no estaba sola. Ella había quedado atrapada dentro de la misma oscuridad que había intentado ignorar, y el reflejo que una vez la había tomado, ahora la vigilaba desde el otro lado, esperando a su próxima víctima.